Entonces yo quería hablar hoy acerca de la intercesión, y hay un ejemplo muy, muy bonito en la palabra que está en el libro de Nehemías. El libro de Nehemías, que está en el Antiguo Testamento, todavía no vamos a leer. Primero quiero poner un poco en contexto. En los escritos hebreos, el libro de Esdras y de Nehemías vienen a ser un solo libro, ya que están muy, muy vinculados. Estos libros, Nehemías es precisamente el último libro histórico, o sea, de todo lo que va contando la historia de Israel, acaba en Nehemías. Después ya no hay más historia, hay más libros en la Biblia que son de profetas, de esto y aquello, que se ubican en diferentes momentos, pero libros históricos es el último. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la circunstancia que está pasando en este tiempo en el que está viviendo Nehemías? Como ustedes saben, el pueblo de Israel, bueno, después del reinado de Salomón, como Dios ya se lo había dicho a Salomón, porque no andaba en sus caminos, al final después él se divide en dos, reino del norte y reino del sur, están dividido el pueblo de Israel en dos, cada uno hace lo que bien le parece, empiezan a adorar, porque ya de tiempo atrás que ya lo hacían, adoran otros dioses, se van con gente de otros pueblos, hacen todo lo que les parece bien fuera de lo que Dios les había mandado, y entonces viene lo que Dios ya les había dicho también, y era que iban a ser invadidos y que iban a ser dispersados. Entonces viene Nabucodonosor de Babilonia, invade, y entonces son llevados cautivos, muchos, no todos. Hay un grupo que queda allí, pero la gran mayoría de personas son llevadas cautivas. Esto ocurre en algunas etapas, pero en síntesis eso es lo que pasa. El tema es que hay estos israelitas que son llevados cautivos a Babilonia, son reubicados allí de alguna manera o de otra, viven, tienen hijos y pasan así los años, y uno de esos es Nehemías, que está en el cautiverio. Él está bien, podríamos decir que él está bien porque él trabaja de copero del rey. Entonces, él es el que le sirve el vino al rey, el que prueba el vino, el que elige el vino y el que cuida de que no envenenen al rey. Entonces, él vive en el palacio, por eso cuando dice vive en la ciudadela se refiere al palacio, es como decir, aquí que se dice zarzuela, el palacio, donde ahí vivirá mucha gente que son los que sirven a los reyes. Pues ahí estaba Nehemías, que trabajaba de copero. Él estaría bien, tenía comida, tenía acceso incluso a la comida, seguramente a las sobras del rey. Muy buena comida, bien protegido. ¿Quién podía estar mejor protegido que el rey? Pues él estaba al lado del rey. Que él estaba bien. Esta es la circunstancia. Ellos están cautivos en Babilonia y antes de Nehemías, antes de que aparezca Nehemías, porque quien los lleva cautivos es Nabucodonosor. Pero después ellos caen bajo el gobierno persa, bajo el reino de Persia. Y entonces hay otro rey que se llama Ciro. Ese rey Ciro, que está en el libro de Crónicas, Dios directamente le dice que tiene que dejar que vuelva un remanente, que vuelvan a Israel parte de su pueblo. Y de ahí viene el primer grupo, vuelve a Israel, con el liderazgo de un hombre que se llamaba Zorobabel. 17 años más tarde viene otro grupo que vuelve bajo el liderazgo de un sacerdote que se llamaba Esdras. Y ahora, unos años más tarde, fueron 70 años después y ahora 17 años más tarde, aparece la figura de Nehemías. ¿Cómo aparece la figura de Nehemías? Nehemías no era un sacerdote, no era un profeta, era un laico, era un hombre que trabajaba de copero del rey. No era sacerdote, no tenía la línea sacerdotal, no era descendiente de Aarón, de Moisés, no, ni era profeta nombrado por Dios. Era un hombre que trabajaba, un hombre judío que trabajaba de copero del rey. Pero, que tenía un corazón para Dios y para su pueblo. Amaba a Dios y amaba a su pueblo. ¿Saben qué significa el nombre Nehemías? Eso para los que tengan hijos después. Gabriela. Para los que tengan hijos después, o Vicente, no sé, algunos.
o Lupe. Quiere decir a quien Dios ha consolado. Quiere decir, es bonito, ¿eh? A quien Dios ha consolado. Muy bien. Él, como decía, vivía en la tranquilidad de palacio. Hay un escritor que a mí me gusta mucho que se llama Charles Swindoll, que tiene un libro, ha escrito un libro que se llama Pásame otro ladrillo. Es un libro muy bueno que habla de Nehemías. Y él menciona, dice, le llama la erosión del ascenso. Cuando habla de cristianos, que cuando a veces lo están pasando mal y oran y tal, pero después cuando empieza a mejorar su situación, cuando van ascendiendo en la vida, van sintiéndose mejor, van estando mejor, se olvidan de Dios, ¿no? A eso él le llama la erosión del ascenso, que el virus del orgullo les invade y destroza la vida espiritual. Eso no le había pasado a Nehemías. Nehemías había llegado bastante, creo que lo más alto que podía llegar, de ser el copero del rey, el hombre de confianza del rey, pero no se había olvidado de quién era él. No se había olvidado de quién era él. Entonces vamos a leer Nehemías capítulo 1, del 1 al 3. Dice así: Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Tres cosas. Ellos están en gran mal y afrenta. Hay otra versión que dice, pasando grandes privaciones y humillaciones. El pueblo está mal. El informe, primero, él se interesa por el pueblo. ¿Cómo están? Y dice, el pueblo está en gran mal y afrenta. O sea, están fatal. El muro está derribado. Saben que el muro era el que rodeaba la ciudad y era la protección. Si no tiene protección la ciudad, los enemigos entran fácilmente. Y de hecho tenían enemigos alrededor. Probablemente si tenían alguna cosechita, alguna cosita, alguna plantita, lo que sea, fruto, algo, se lo llevaban. Pues era mal y afrenta. Y dice, y las puertas quemadas a fuego. Después más adelante va a mencionar las puertas con nombre de cada puerta. Cada puerta tenía un nombre. Y es muy interesante, pero ese ya es motivo de otra predicación. Es muy interesante porque incluso cada puerta puede tener un significado en nuestra vida. Cada una de esas puertas que estaban quemadas a fuego. Es decir, que estaban hechos polvo. Como decía, el primer viaje de regreso, el primer grupo que regresa, que viene con Zorobabel, ellos, Zorobabel, la visión que tiene es la de volver y reconstruir el templo. Viene y reconstruye el templo. Y se ponen a construir y medianamente lo reconstruyen. En el segundo viaje, que es que viene Esdras, a ella se ocupa además de la parte de adoración. Esdras restituye el culto a Jehová. Y allí empiezan otra vez a hacer sacrificios, empiezan otra vez la adoración, se organizan otra vez los levitas, leen la palabra, encuentran una copia de la ley y la leen a todo el pueblo. Hay un pasaje muy bonito de Esdras donde leen, dice que todo el día estuvieron leyendo la palabra porque la encontraron ahí en medio de los escombros y todo el pueblo estaba reunido y estaban leyendo la palabra. Y dice que el pueblo lloraba porque se daban cuenta de que estaban en esa situación por causa de su propio pecado, porque habían desobedecido esa ley que estaban escuchando otra vez. Y ahí es como que hay un avivamiento del pueblo, esa es la adoración. Entonces, alguien podría decir, bueno, pues ya está todo bien, ¿no? Al fin y al cabo ya está el templo, están otra vez adorando a Dios, la gente está otra vez, ha vuelto a Dios, podemos decir que ya está todo bien. Quizás nosotros hoy en día podemos estar como satisfechos de decir, bueno, hasta aquí yo lo que he hecho para el Señor pues está bien,
Yo ya que se dé por satisfecho el Señor, porque lo que yo he servido ha sido, ¡buah!, que no cualquiera hace lo que yo he hecho y ya está, ¿no? Es quizás una mentalidad conformista, pero esa mentalidad no la tenía Nehemías, esa mentalidad no la tenía. Como decía, eran tres cosas. La gente, la información que recibe es que la gente está en humillación, que los muros están derribados y que las puertas están quemadas a fuego, con el fuego. Imagínense una ciudad, imagínense el castillo en la época, en el medioevo, y que la muralla esté derribada, las puertas quemadas, eso era carne de cañón. Para los enemigos iban ahí y atacaban sin ningún problema. Entonces, ¿cómo reacciona Nehemías? Vamos a leer el versículo 4. Nehemías 1:4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esto es impresionante, sobre todo si pensamos que él estaba bien. Él estaba en una situación inmejorable, pero su corazón estaba en su pueblo. ¿Cómo están los otros? Esto a mí me hacía pensar en cómo estamos nosotros o qué carga tenemos nosotros por el pueblo. Cuando hay otras personas que viven en dificultad, que tienen dolor, que tienen tristeza, que tienen preocupación, que tienen aflicciones serias y profundas, las conocemos, oramos por ellos. Nos pasa como Nehemías, que cuando escucha que el pueblo está tan mal, ¿cómo será que sus piernas no le sostienen? Dice, me senté. Tal fue con lo que pasa cuando hay una noticia muy fuerte, ¿no? Me acuerdo, en Argentina estaba cuando mi marido me llamó para darme una noticia desagradable y me dijo, ¿estás sentada? Ay, me senté, sí. Entonces no era tan desagradable, era un exagerado. Pero cuando a uno le dan una noticia fuerte y se sienta, porque es tremendo, ¿no? Me imagino que el corazón le iría a 1000. Y dice que hizo duelo, lloró por el pueblo. Lloramos por el pueblo, lloramos por la aflicción de otras personas del pueblo. Tenemos esa carga por algún problema que alguien ha compartido al punto de llorar. Y dice que hizo duelo, yo me imagino triste. Y dice que ayunó. A veces el ayuno es una decisión que decimos, me voy a privar de la comida porque quiero mejorar un salto en mi relación con Dios y este día lo quiero dedicar a hablar con Dios y a leer su palabra, y en eso consiste el ayuno, en privarnos de lo físico, la carne, y que el espíritu tenga una mejor relación con Dios. Y muchas veces lo hacemos para pedir. Este hombre, de momento, yo creo que en ese ayuno y esa oración era expresarle a Dios su dolor, quizás clamar por ellos, pero él no sabía, claro, estaba a mucha distancia, estaba a miles de kilómetros, no podía hacer nada por ellos, físicamente no podía hacer nada por ellos. Lo único que podía hacer era orar. Y muchas veces, en las situaciones que viven los hermanos, no podemos hacer nada. Muchas veces no podemos hacer nada, pero sí podemos orar. Y es lo más grande que podemos hacer, poner esa situación delante de la presencia de Dios. 1300 kilómetros le separaban de su pueblo. Ahora vamos a ver cómo fue la oración de Nehemías. ¿Cómo fue la oración? Vamos a leer desde el versículo 5 al 11, en el capítulo 1. Continúa diciendo, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que ahora hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos,
y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta los extremos de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Muy bien. Esta oración, que parece que es muy localizada o muy local, de Nehemías solamente, sí que tenemos muchos aspectos que para aprender nosotros de esa oración. Primero, está reconociendo el carácter de Dios. Está reconociendo quién es Dios o cómo es Dios. Dice, grande, fuerte y temible. Dios es grande, fuerte y temible. Muchas veces lo cantamos, ¿no? Que es grande, poderoso. Él lo está reconociendo delante de Dios. Porque a veces sabemos de Dios. Leemos la palabra, a veces nos sabemos versículos de memoria, conocemos muchas cosas de Dios, pero no conocemos a Dios en realidad. No conocemos a Dios en realidad. Entonces nuestra fe se transforma en una religiosidad. Lo que necesitamos es una relación personal con Dios. Cuando nosotros tenemos una relación personal, nos conocemos. Si a mí me hablan de una persona que vive en los Estados Unidos, yo voy a saber de esa persona. Puede que me den tantos detalles, tantas características, tantas cosas de su trabajo, de su color de pelo, de sus ojos, de sus hábitos, de sus gustos, la comida que más le gusta, que le gusta la playa, le gustan los paseos, le gusta el deporte, le gusta. Yo puedo saber de esa persona, pero si yo no hablo con esa persona, no le puedo conocer en realidad. No tengo una relación personal. Y es lo que pasa con Dios. Podemos oír de Dios, podemos saber que Dios es así, que es todopoderoso, que es grande, que es temible, que es de todo. Pero si no tenemos una relación personal, no le conocemos a Él en realidad. Necesitamos tener un tiempo para hablar con Dios y quedarnos quietos y escucharle, porque Él responde, leer su palabra, porque ahí Él nos responde. Entonces, una de las cosas que tenemos que poner delante es saber quién es Dios, saber cuáles son las características de ese Dios con quien estamos hablando. Y Nehemías le dice, es grande, fuerte y temible. Ellos tenían la experiencia, era temible, porque sabía que habían desobedecido y que Dios había cumplido su palabra. Dios era justo, había hecho unas promesas, así como decimos a veces las promesas nos gustan en positivo, ¿no? Te voy a bendecir, te voy a tal. Pero también había prometido Dios que si eran infieles, los iba a dispersar. Y cumplió la promesa, los dispersó, porque habían sido infieles. ¿Qué característica más tiene la oración? Dice, te ruego, te ruego. Él se pone en el lugar que le toca. Él es un simple mortal que está hablando con el Dios de los cielos. El Dios de los cielos, el Todopoderoso, el creador de todo lo que existe. ¿Quién soy yo? No soy nada. A veces esa familiaridad con Dios, decimos Jesús y tú eres el primogénito, el hermano mayor que abrió el camino, esa familiaridad a veces nos lleva a creer que somos de igual a igual. No perdamos la reverencia. Dios es grande, fuerte y temible y Él le ruega, te ruego, con humildad. Nosotros no somos nada y no merecemos nada. Dios no tiene obligación de respondernos las oraciones.
No tiene obligación de darnos explicaciones tampoco. Solamente ha prometido que va a estar con nosotros. Él nos ha dado su amor y Él está con nosotros. Pero no es el amiguete, el colega. Es el Dios de los cielos. Y tenemos que presentarnos delante de Él con reverencia y con humildad. Además, reconoce, pide la atención de Dios. La atención de Dios. Dice, te ruego que prestes oído a esta oración que hace tu siervo. Dice, de día y de noche. De día y de noche. Yo creo que todos nosotros, cuando estamos afligidos por algo, cuando hay algo que nos aflige de verdad, cuando hay una situación que puede tener un desenlace muy malo y estamos rogando, estamos preocupados por ese desenlace, sí que rogamos de día y de noche. Porque esa situación ocupa nuestra mente en todos los momentos. Y entonces, cada momento, ay Señor, te pido por este, te pido por este. Igual en otro momento nos distraemos, pero cuando volvemos a quitar esa distracción, ay Señor, te pido. Y sí que lo hacemos de día y de noche. Quizás nos dormimos en esa oración y cuando despertamos es la misma oración. La diferencia es el motivo. Él está en ese clamor por su pueblo, por el pueblo que está sufriendo, que está humillado, que está en afrenta. No es por una aflicción propia de que a él le va a faltar el dinero, o que está enfermo, o que la mamá está enferma, o el papá, no es por eso, sino que es por el pueblo que está lejos y que está sufriendo. Hay en el versículo 7, si lo ponemos al versículo 7, porfa, es interesante la confesión que él hace. Dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos. Él se incluye. Él no había estado allí en el cautiverio, cuando son cautivos. Él ya nace en el cautiverio, pero él se incluye. Habían sido sus antepasados, pero él se incluye. Y dice, no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Se identifica con el pecado. Él se identifica con el pecado. Ellos podrían decir, él podría decir, Señor, ten piedad porque ellos se han corrompido contra ti y no han guardado tu pacto. Ellos, pero ten misericordia de ellos. No, pero él se une al dolor del pueblo y se une al pecado del pueblo y se une a la confesión. Él dice, yo también te he fallado, Señor. Yo también me he descuidado. A veces pasa que cuando alguien está mal por una mala decisión, le señalamos. Claro, mira, claro, ¿cómo le va a ir? Si la decisión esa que ha tomado, ¿cómo más le puede ir? ¿No? Otro día compartía con los jóvenes una historia que me contaron hace muchos años de una playa, quizás la he compartido aquí también. Ya me estoy haciendo mayor, ya repito las cosas. Una playa donde están, imagínense la playa, hay un chiringuito, hay alguien tomando helado, hay otro que pasa un top manta vendiendo pareos y gafas de sol, hay niños que están jugando con la pala, otros que están haciendo un castillito, hay otro que está bañando ahí, y hay uno que está jugando con el mar y se va cada vez más adentro, y se va cada vez más adentro, y se va cada vez más adentro, hasta que no puede volver. Y no puede volver, y de pronto empiezan a dar la voz de alarma de que, mira, se está ahogando, ¿no? Y entonces, todos paran de su quehacer, eso sí, todos paran de su quehacer y se ponen a mirar. Madre mía, es que claro, yo me he dado cuenta que se estaba yendo muy lejos. ¿Ves? El otro. ¿Ves? Es que no puede ser, es que esta gente es irresponsable. Y el otro comentando, y el otro criticando, y el otro enfadado, y el otro tal. Pero hay uno que se tira al mar y se va y lo rescata, ¿no? Y eso es lo que suele pasar muchas veces en la iglesia. Cuando hay uno que va tonteando con el pecado, ¿no? Y se va alejando, y dice, hasta que pronto ya se ha perdido, o se está perdiendo. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Ves? Y yo he dicho que no iba bien, Y yo lo sabía, pero hace falta que alguien vaya y le diga, hermanito, vuelve,
te necesitamos. Ven, que nos haces falta. Que tú necesitas a la iglesia, tú necesitas volver al Señor. Hace falta eso. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Llegar hasta donde está la persona y hacerla volver. Es lo que está haciendo de alguna manera Nehemías con esta oración. Se está identificando con el pecado de todo el pueblo y está reconociendo que se han apartado, que lo han hecho mal y que necesitan a Dios. Luego le recuerda o se recuerda a sí mismo lo que en el versículo 8, lo que Dios había prometido. Esto es como un repaso del libro de Levíticos y de Deuteronomio, porque esto estaba en Levítico, que es cuando da la ley, y en Deuteronomio también. Le dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. O sea, es verdad, tú dijiste que si te fallábamos, nos ibas a dispersar. Y después sigue el 9, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Es decir, es verdad que hemos pecado, es verdad que nos merecemos que nos hayas dispersado, es verdad, pero acuérdate que tú has prometido que si nos volvemos a ti, tú nos vas a recoger y nos vas a volver a traer hacia este lugar. Le está recordando a Dios sus promesas y esto es bueno. Esto es bueno. Hoy me hacían una pregunta acerca de las promesas. Yo creo que es bueno conocer las promesas de Dios, porque podemos reconocer a Dios, recordarle las promesas. Señor, pero tú has dicho esto. O sea, hoy, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, es decir, hoy no tengo un trozo de pan para ponerme en la mesa, pero tú has prometido que a tus hijos no les faltará el pan. Acuérdate de tu promesa. Pon a prueba a Dios y verás cómo Dios cumple su promesa. Esto es lo que hace Nehemías. Le recuerda a Dios la promesa. Dios es amor y nunca deja de cumplir su promesa. Él dice, le recuerda a Dios, o él se recuerda a sí mismo, que aunque hayan sido dispersados hasta el extremo del cielo, que Dios los va a recuperar, los va a volver a retornar. Eso es confiar en la promesa de Dios. Eso es confiar en la garantía que es lo que Dios dice. Eso es seguro. Lo que Dios dice es seguro. Y en el versículo 10, cuando sigue hablando, les dice, ellos son tus siervos y tu pueblo. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Le está recordando a Dios quiénes son ellos. En el campamento hablábamos de identidad. No tenemos que olvidarnos quiénes somos en Cristo. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos siervos de Dios. Y es lo que Nehemías le está diciendo a Dios. Ellos son tus siervos, ellos son tu pueblo. Tenemos que tener clara nuestra identidad delante de Dios, delante del mundo y delante del infierno. Porque sabemos que así como hemos cantamos muchísimas veces esta canción que dice, Él vive, por siempre reinará, que es un texto de Salmos, pero también decimos el mismo poder que levantó a Jesús, no sé exactamente la letra, pero el mismo poder que al enemigo derrotó es el que vive hoy en mí. Es el mismo poder. Y lo dice el apóstol Pablo. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que vive en nosotros también. Entonces, eso es identidad, eso es saber quién soy. Entonces, en nuestra oración, nosotros nos paramos delante de Dios y en el nombre de Jesús, sabiendo que Jesús es el que ha hecho la obra por nosotros. Él derrotó la muerte, derrotó el pecado, Él los derrotó y nosotros vamos en el nombre de Él, vamos detrás de Él, en su nombre, porque Él es el que nos dio la victoria. Él es el que triunfó y nos da la victoria a nosotros, por eso nosotros somos más que vencedores. Él venció, y nosotros sin hacer nada, solo por creer en Él,
también vencemos, pero como no hemos hecho nada, somos más que vencedores. Somos 2 veces vencedores, porque no hemos hecho nada, solamente creer en Jesús. Esa es la posición nuestra como creyentes. Yo creo que muchas veces no oramos porque no somos conscientes de cuál es nuestra posición como hijos de Dios. Creo que muchas veces no creemos que seamos tan importantes como para que Dios escuche nuestra oración. Ahí es donde falla nuestra fe, porque nos falla un poco de conocimiento de quiénes somos en Cristo, de lo importante que somos para Dios, del gran amor que Dios tiene por nosotros. Y a veces las situaciones quizás se prolongan porque Dios quiere enseñarnos quiénes somos y nos falta ponernos ahí a averiguar bien cuál es nuestra identidad, quiénes somos en Cristo y por qué tenemos esa autoridad delante del infierno, delante del mundo, y podemos pararnos y decir, yo soy hija de Dios, a mí no me puedes tocar porque yo soy hija de Dios. Basta ya, en el nombre de Jesús, yo estoy protegida, porque el Espíritu Santo vive en mí, y no es cualquier cosa, y no es una frase. El Espíritu Santo vive en cada uno de vosotros si habéis recibido a Jesús en vuestro corazón. Y podéis plantaros delante del infierno, delante de las puertas del infierno, y delante de cualquiera, decir, yo soy un hijo de Dios. Me encanta esa canción de Julio Melgar que dice, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. A veces el temor nos invade. Y lo digo sabiendo lo que digo, que no es que yo estoy en un plano superior y no tengo temor. A veces el temor nos invade. No sé si les pasa a ustedes, pero hay veces que te despiertas a la mañana y empiezas con, ay, que tengo que hacer esto, y el corazón empieza a acelerarse y me va a venir tal cuenta y tengo que pagar, y va a venir tal otra, y no sé, y cuándo voy a cobrar, y cuánto voy a cobrar, y me va a alcanzar, y el corazón se va acelerando hasta que dices, para. Y necesitas parar y decir, no, mi vida depende de Dios, Dios es mi proveedor, y nada me va a pasar, porque estoy en sus manos. Solamente tengo que orar y solamente tengo que pedir que Él obre en mi vida en cada aspecto. Puede ser el dinero, puede ser salud, puede ser cualquier problema, cualquier aflicción. El apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos bendijo en pasado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea que es en todo lugar ya nos bendijo Dios. Y dice también que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y dice, pero ¿cómo puede ser esto? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenemos el lugar sentados en el cielo con Cristo Jesús. Ya lo tenemos. Ya estamos sentados ahí. Entonces todo esto es un punto en nuestra eternidad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Esta oración también reconoce el favor de Dios. En el versículo 11 le pide 2 cosas a Dios. Le pide éxito. Dice, te ruego, oh Jehová, dice que esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Ahí ya incluye a otros. Es como si en la oración él ya estuviera empezando a pensar en otras personas que van a incorporarse a algo que él va a hacer, ¿no? Es muy llamativo esto, ¿no? Porque él empieza primero con que se sienta y tal, y es de estudio, este libro es de estudio, es muy bonito. Dice, a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, o sea, hay otros más que quieren reverenciar tu nombre, y concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Pide 2 cosas, éxito. Él ya está pensando en su proyecto. Él ya tiene un proyecto en mente, evidentemente. Aquí no dice, Dios me reveló que tengo que hacer tal, yo creo que Dios pone la carga en su corazón de su pueblo cómo está. Por eso Él está ansioso por saber cómo están. Y cuando le dicen cómo está, se aflige. Y pasa toda esta oración y al final le está diciendo, le pide éxito en lo que va a hacer. Ya tiene algo en mente
de lo que Él va a hacer. Y esto es interesante porque a veces las ideas, todas las ideas son muy buenas, todos los proyectos son muy buenos. Entonces alguien puede venir y decir, mira, podríamos hacer tal cosa, genial, pero que lo hagan los otros, yo no puedo. Y se podría hacer lo otro también, sí, pero es que yo no puedo, yo no tengo tiempo. O sea, esto no es así. Él tenía su trabajo y él empieza a pensar en su proyecto, pero donde él está incluido. Él está incluido. Por eso pide éxito para su proyecto. Y además, él ya está ahí asociando ideas, qué va a hacer, porque pide gracia delante de aquel varón. ¿Quién será aquel varón? El rey. Él ya está pensando probablemente lo que nosotros haríamos, ¿no? Es decir, yo me voy para allí. Está el pueblo así, pues cuando tienes una aflicción así, yo me voy para allí. Le pide gracia delante del rey porque añade, porque yo entonces era copero del rey. O sea, que evidentemente está pensando ya en que se va a ir, que tiene un trabajo, que el copero es muy importante para el rey, a ver si el rey le va a querer dar permiso o no lo va a dejar ir porque es una persona de confianza. Todo eso está cavilando él mientras está orando y le pide éxito y le pide gracia. Aquello que nosotros llamamos suerte. Dice, fíjate, fulanito ha encontrado trabajo. ¡Buah! ¡Qué suerte ha tenido! Justo en ese momento estaban necesitando esa persona y él pasaba por ahí y ha dicho, mira, voy a dejar el currículum. Mira, ven, ¡qué suerte! No, eso es gracia. Eso es gracia. Eso es por lo que oraba Nehemías. Encontrar gracia. Yo creo que todos hemos pasado por esas circunstancias en las que de pronto tú tienes una necesidad y resulta que el otro tiene una necesidad y te necesita a ti. Y se confluye y ¡wow! ¡Qué bien! Yo recuerdo cuando quería trabajar, estaba aburrida porque no podía trabajar, no tenía ni contactos ni nada. Y un día digo, mira, ¿dónde necesitan médicos? Pues en el centro de salud. Me voy al centro de salud de aquí de Játiva. No conocía a nadie. Y le dije, mira, que quiero hablar con el jefe. Ah, ¿quieres hablar con el coordinador? No sabía ni que se llamaba coordinador. Y entonces sí. Y fui a hablar con el coordinador y mira, yo soy médico, tengo el título homologado aquí en España y quería ver si había posibilidad de trabajar. Y me dijo, pues mira, yo ya lo tengo completo. Yo ya ahora no necesito sustituto para el verano. Pero los de Beni Ganim están desesperados porque no tienen médico. Y están locos porque no se van a poder ir de vacaciones. Toma este teléfono. Me dio el teléfono, llamé, era el coordinador de Beni Ganim, fui allí. Trabajo para 3 meses, para todo el verano. Genial. Ellos solucionaron su problema y yo el mío. ¿Por qué? Porque Dios me abrió la puerta. No era porque qué lista. Y qué suerte, justo en el momento apropiado. No, Dios abrió la puerta. Y de eso pasa, creo que todos hemos vivido situaciones de, ay, mira, qué justito. Y esto es lo que él pide. Nehemías, imagínense, 1.300 kilómetros, en aquella época, muchos peligros, muy fuerte, necesitaba dinero, porque si vas a reconstruir un muro, y de aquella época necesitas dinero, necesitas obreros, necesitas madera para las puertas, necesitas muchas cosas, y él era un copero del rey. Pero él dispuso su corazón. Esto es para estudio más largo acerca de Nehemías, pero lo que yo me quiero centrar es en la oración, en la intercesión. Es como Dios, primero, no era un sacerdote, no era un profeta, era un hombre común que servía de copero al rey. Era un camarero del rey. Pero Dios le usó para hacer algo muy grande, muy grande. ¿Por qué? Porque tenía carga por el pueblo y porque tenía una relación personal con Dios. Yo creo que todos anhelamos ser usados por Dios. Todos anhelamos ser usados por Dios. Qué bueno será el día que nos presentemos delante del Señor y que el Señor te diga, me ha encantado cuando has hecho esto, has hecho aquello, has hecho el otro. Me ha encantado esto. De verdad que yo me he puesto muy feliz cuando tú has hecho esto y has hecho lo otro. Mira el fruto, aquí lo tengo yo registrado. Ahí tendrá ahí las pantallas del Señor. Dice, mírate ahí cuando predicabas. ¿Te acuerdas de ese que le has predicado el Evangelio? Sí, míralo aquí, estás predicando a multitudes. ¡Wow!
Mira, todo el fruto ese te pertenece a ti porque tú le has predicado a este y ese está predicando a multitudes ahora. Y dices, oh, qué bueno, qué bueno. Pero para eso hay que levantar la mirada. Hay que levantar la mirada. Hay que dejar de pedir por nosotros mismos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Nosotros hacemos al revés. Buscamos primeramente toda la añadidura y ya vendrá lo del reino de Dios. Y cuando viene un buen día y el Señor nos lleva y nos encontramos ahí con que no hemos llevado fruto, o que hemos llevado poquito fruto y podríamos haber llevado muchísimo más fruto. Por eso yo quiero animarles a que le pidan al Señor amor por los hermanos, pero ese amor que no solo sea la sonrisa y el abrazo cuando nos vemos, ese amor que nos lleve a preguntarle sinceramente cómo estás, que nos lleve a buscar conocerle, a saber de sus desvelos, a saber de sus cargas, a saber qué le preocupa, para que cuando estemos a solas le podamos hablar a Dios de ese hermano, de esa hermana, y para que haya una cobertura en la iglesia de unos por otros, para que oremos por la iglesia, para que crezca, para que muchos le conozcan al Señor, que para eso existe la iglesia, si no ya nos hubiera llevado el Señor al cielo. Pero la iglesia es una idea de Dios y es para que el reino de Dios sea extendido sobre la tierra. Entonces, para que seamos testimonio a otros, para que otros le conozcan al Señor. Le pidamos, empecemos como Nehemías, pidamos ser como Nehemías, que tengamos carga por el pueblo. Y si Dios pone en tu corazón, ven a orar por las mañanas. Ven a orar por las mañanas. Aunque sea 5 minutos, aunque sea 10 minutos, la iglesia está abierta de 7 menos cuarto a 8 menos cuarto. No juzgamos a nadie si viene 2 minutos, 5, 10, media hora o los 45 o la hora entera. No juzgamos a nadie. Cada uno entra, ora y se va. Si en ese momento ponemos música o algún texto bíblico o alguna cosa, o el que quiera orar en voz alta lo hace. Se trata de orar, de estar con Dios en ese tiempo. Yo te animo y que puedas compartir tus motivos de oración. Queremos orar por ti. Queremos que sea un tiempo de intercesión, de orar por los hermanos, de orar por las dificultades, que no estás solo porque Jesús está contigo, pero que sepas que no estás solo porque tus hermanos oran por ti. Y que tus sueños también sean conocidos para que podamos orar todos y el Señor revele qué es lo mejor para tu vida.